escribe que hay un solo color que no le fue esquivo y que conservó hasta el último momento. De hecho, hay un color que me fue siempre fiel, que fue el amarillo. Es una cosa interesantísima desde el punto de vista de la neurobiología, suponer que una persona pudo no haber perdido un color en su ceguera por un motivo específico de tipo médico o biológico. Cuando Borges era chiquito, y hablamos de 3 años, 4 años, dibujaba tigres todos los días. Porque la mamá lo llevaba desde la casa de acá de Palermo, claro, lo llevaba al zoológico. Y él se quedaba agarrado mirando el tigre de Bengala. Y la madre no se... Hubo rabietas importantes, la madre no se lo podía llevar de lo pegado que... Tenían fuertes discusiones. Y él ya hacía dibujos y el amarillo siempre le quedó. Si vamos a confeccionar la historia clínica de Borges en términos, Gerardo, de ese color amarillo que le fue siempre fiel, lo dijo el paciente, lo dijo Borges, con ir simplemente al oro de los tigres, al color oro de los tigres, que él escribe en un poema, ya está la historia clínica. Él en un momento, describiendo poéticamente, no médicamente, pero con contenido médico, por qué conserva el amarillo, dice, hasta la hora del ocaso amarillo, o sea, hasta la hora que le desaparece el amarillo, hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré visto al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el camino detrás de los barrotes de hierro sin saber, ignorando, no sospechando, decía él, que eran su cárcel? Con el tiempo vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Con el tiempo vendrían otros oros, el metal amoroso de Zeus. El anillo, que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos 9 y no hay un fin. Con el tiempo, dice Borges, me fueron dejando los otros hermosos colores y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Mirá cómo dice que conservó el oro del amarillo de los tigres. Y a ver... Y discute... Pero perdóname, pues no me... Vine bravo. ¿Cuánto puede influir sobre la salud de un paciente? ¿Y cuánto puede argumentar la ciencia de cómo un tipo guarda un color por una memoria casi te diría emotiva? ¿O no es emotiva? Porque sí, es emotiva, porque no queda grabado el amarillo a los 3 años. Los colores están relacionados con las emociones. De hecho, no es casual que los distintos colores tengan distintas influencias. El rojo de las alarmas es rojo porque en nuestro pasado ancestral el rojo era la sangre. A la noche siempre le hemos temido, es el color negro. Siempre nos hemos escondido ante una amenaza en el verde del follaje, con lo cual el verde nos da tranquilidad y paz. Y después de una noche viene el cálido azul de la mañana, no es casual. Él discutía, incluso con Shakespeare, y no coincidía con que Shakespeare decía que los ciegos veían negro. Él siguió conservando el amarillo. La concepción de un color no depende nada más que del ojo, sino la integración central, donde la emoción y la memoria tienen mucho que ver. Esta pregunta que vos me hacés es una pregunta psicobiológica que tiene elementos de discusión en neurooftalmología. Pero yo fui a hablar con el doctor Malbrán, hijo, que fue uno de los médicos que operó a Borges. Y le hice la misma pregunta que vos me hacés a un especialista en retina. Hablando de la psicobiología con él y de Borges con él y esto con él, le digo, estamos hablando de una persona mayor, de moñito, que lo operó en el año 57. Yo le dije, profesor, después de hablar de psicobiología un rato, le digo, profesor, ¿puede ser que su paciente haya conservado el amarillo por el amor, por la emoción? ¿Sabes qué me contesta? Se queda pensando y dice lo que tiene que decir. No podría asegurarlo. Hace un silencio, tampoco podría negarlo. Estamos hablando de un grande de la oftalmología argentina. Hay muchos motivos para pensar que las emociones modifican la visualización de los colores. Tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la historia personal de cada uno. Invita a pensar que haya conservado... La historia clínica no la hice yo, la hizo Borges. Incluso en un momento hay un médico supuesto que le hace preguntas a Borges en la historia clínica, pero el que contesta es Borges, con todas las frases de él. Y con eso llegás al diagnóstico de qué es lo que tuvo Borges. Pero aparte dice cosas sorprendentes. Qué raro que haya habido 3 directores de la Biblioteca Nacional, 3 ciegos. Mármol, Grusac y él. ¿Cómo puede ser?
dice un número ternario, de algún modo un número divino. Y en el poema de los dones, porque él se queda ciego, ya él admite, yo le digo, le pregunto teóricamente, ¿cuándo considera que usted quedó ciego? Cuando fue director de la Biblioteca Nacional, no veía los lomos de los libros. La paradoja de estar rodeado de 900.000 libros, ser director de la Biblioteca Nacional y no poder leerlos. Y entonces él dice, nadie rebaje a réplica o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Él en ese momento ya casi no veía. Extraordinario. Yo llegué a la conclusión, pero a la conclusión del capítulo, pero bueno, lo vamos a dejar para que lo lean. Paso a un personaje bastante más cercano, Raúl Alfonsín. ¿Qué te cuenta de ese hombre que ahora es revisitado por la historia tantas veces, la historia clínica? Un gallego calentón, como el padre, muy calentón. Él era tan calentón que lo decía en sus reuniones de comité y todas sus discusiones, decía que las discusiones para él eran peloteras. Si eran muy grandes, las llamaba tremendas peloteras. Lo interesante es que esas discusiones fueron seguidas claramente de eventos de internación. De hecho, en el 97, cuando gana la Alianza, y le gana al justicialismo, en ese momento, que Cora da la noticia que habían ganado, la foto que había, creo que en el Hotel Interamericano, era de Fernández Mengide, haceme acordar, Terráneo, el doctor de la Rúa. Los 5... Los que estaban todos, pero ¿quién no estaba en esa foto? No sé. Alfonsín. No estaba en la foto y tenía que estar. ¿Dónde estaba? Internado, con una arritmia cardíaca. Los otros habrán sido, intuyo, Chacho Mengide, Chacho, Terráneo jefe de gabinete. Storani, Mengide, pero él no estaba, porque estaba internado. ¿Por qué? Porque las tensiones y el estrés previo desencadenaron una arritmia que se llama supraventricular, que ya la había tenido en peloteras anteriores. Poco tiempo después hasta le tienen que hacer una coronariografía. Alfonsín era un paciente cardíaco. No falleció del corazón, porque intercurrió una enfermedad tumoral que se llevó al paciente en 1 año y un poquito. De no haber sido así, tenía un destino cardiológico. De hecho, tuvo varias internaciones, 4 internaciones cardiológicas precedidas de peloteras. Es decir, de fenómenos de estrés agudo que desencadenan una sintomatología que obligan a un gallego calentón a ser internado. O sea, cuando el estrés se manifiesta de un modo tan poderoso como se manifiesta justamente, ¿no?, en los hombres que manejan mucho poder y tienen esa presión, el cuerpo... En los políticos es un denominador común, porque el político vive primero con un proyecto, con un norte donde va, y ese proyecto hace que no pueda descansar. Y por el otro lado, en un proyecto político, las amenazas son la constante. En pocas actividades, profesiones o como querramos denominarlo, no existe tan falta de descanso como en el caso del político. O sea, lo que estresa, estaba pensando, no solo es el trabajo, sino las amenazas. Vivir amenazado es más estresante que trabajar mucho. Y el único que puede vivir amenazado a futuro es el ser humano. Los perros, por ejemplo, no se infartan. El infarto, hay un capítulo que se llama así. El de Kirchner, porque justamente para infartarse hay que ser hombre. Un perro no se infarta. El infarto es un proceso biológico humano. Si yo soy cardiólogo, pero si fuese cardiólogo de perros no tendría pacientes, casi. Tendría arritmias, algún problema valvular, pero el perro básicamente, casi ningún mamífero superior se infarta. ¿Por qué? Porque las placas de ateroma que tapan las arterias coronarias se rompen provocando el infarto por emociones, o de estrés agudo o de emociones más evolucionadas. Eso pasó con muchos políticos. Nombraste al pasar a Kirchner, después voy a San Martín. ¿Qué fue lo que más te sorprendió y lo que menos te sorprendió, dado que seguiste su vida pública, de la historia clínica que pudiste reconstruir de Néstor Kirchner? En el caso del expresidente Néstor Kirchner, la forma en que trabajé, para no comprometer a nadie, que sea algo, digamos, que sea algo estrictamente mío, digamos, porque con otros pude tomar contacto con muchos personajes, que en el caso del Che Guevara
tomé contacto incluso con Alberto Granado en Cuba, que hizo su primer salida latinoamericana, etcétera, etcétera. En el caso del expresidente Néstor Kirchner, lo que hice es buscar toda la bibliografía, todo lo publicado en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, que es una experiencia fascinante, fascinante, y tomé la historia clínica y empecé a llenarla con todo lo que hay. Edad, sexo, antecedentes, madre, padre, enfermedades previas. Agarrás una hojita como si tuvieras el paciente adelante. Nombre, edad, madre, padre, patologías previas. Es igual que la historia clínica de hospital. Vas llenando lo que tenés, lo que no tenés. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y después relacionamos los eventos que ha tenido desde el punto de vista de los 4 más potentes, que tenemos la internación de Semana Santa del 2004. Después un problema de carótida derecha en febrero del 2010. Después un problema de coronaria en septiembre del 2010. Y después el miércoles 27 de octubre es el desenlace con una muerte súbita. Entonces uno analiza esos eventos cardiológicos con los antecedentes clínicos que vivió, más todos los antecedentes familiares y personales. Por ejemplo, el paciente había dejado de fumar ya en el año 91, cosa muy importante. Se cuidaba mucho, hacía ejercicio todos los días, comía pollo sin piel, pescado, frutas, verduras, calabaza, puré de calabaza, se cuidaba. Lo podía, la lágrima, le gustaban las lágrimas, las pastillas de menta. Lo que había fumado era Jockey Club, hasta el 91 y mucho. Así como Alfonsín había fumado Colorado y mucho, y un día dijo, dejo de fumar. Y dejó. Esas cosas que no pasan, en realidad pasa. Gente que fuma mucho y un día era en el restaurante del Plata, estaba en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y creo que en Marcelo T. de Alvear. Y un día dijo, deme el último cigarrillo y dejó de fumar, a los 50 años. Pero la hipoteca del cigarrillo se paga en salud. Sin embargo, el paciente se cuidó enormemente en sus últimos años. Quiere decir que en la aparición de cualquier patología, del mismo modo que uno llena una cantidad de elementos concurrentes a una enfermedad, uno dice cartón lleno, uno busca elementos, que es lo que está ahí, buscar elementos de por qué se producen tales o cuales cosas. Hay un caso muy interesante que no lo anoto ahí porque no está científicamente probado, pero casi cualquiera que nos escuche, a lo mejor te pasó a vos, Gerardo, que uno muchas veces se enferma o aparece un síntoma o de una enfermedad que tenía y se reagudiza cuando se va de vacaciones o feriados. Sí. ¿No lo notaste? Sí, claro. Eso en la medicina que se llama traslacional es una cosa que se nota. Los 4 eventos, esto no lo pongo ahí porque no está científicamente probado, pero los 4 elementos, internaciones del expresidente Néstor Kirchner, fueron en feriados. Fue en Semana Santa, después fue un domingo, después un sábado y después el día en que fue el 27 de octubre, que era un feriado por censo nacional. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que en el feriado puede volver un síntoma viejo? Es discutible. Sin embargo, para dimensionar la cuantía, la importancia de lo que te estoy diciendo, aunque no esté científicamente probado, podemos sacar la siguiente cuenta. Para ser redondos, desde el 1 de enero del 2004 hasta diciembre 31 del 2010 hay 2.557 días. Si lo sumás, hay 2.557 días. Y si sumás sábados, domingos y feriados, hay 807. La posibilidad estadística de que una persona tenga 4 eventos de salud y los 4 coincidan en sábados, domingos y feriados, si sacamos la cuenta, que es lo mismo que decir en una bolsa poner 2.000, claro. Eso es menos del 1, alrededor del 1%, que es lo mismo que decir que acreditar que 4 internaciones hayan sido al azar en feriados, hay un 99% de posibilidades que no sea así, sino que haya causas intercurrentes, que es la que vos me preguntas, y que no es tan fácil explicar en un minuto. A veces los síntomas aparecen porque el paciente se lo permite. Y el doctor Néstor Kirchner era evidente que era una persona de lucha, con un norte, con un objetivo y con amenazas. Julián Marías define una palabra que define al ser humano, que es la posibilidad de proyectarse al futuro. Y lo dice con una palabra que fue tan potente que la incluyeron en la Real Academia Española, como en nuestra lengua, que es la palabra futurizo. Solamente quien puede prever el futuro, y esto es el ser humano, puede tener tensiones por el futuro por venir.
Un animal vive la instantaneidad del momento. Claro. Por eso no tiene un infarto un perro. Cortito, solo para no dejar abierto el tema. ¿Qué es lo más difícil de explicarle a un chico sobre la historia clínica de San Martín? No, es facilísimo. Es decirle que el bronce no cruza los Andes. No. No, él cruzó los Andes porque como hombre, él cruzó los Andes a menos 10 grados de temperatura, con 5.000 hombres, 1.600 burros, 600 reses para faenar, los cañones, los mosquetes, con asma, con dolores reumáticos, tomando morfina por los dolores. ¿Cómo hacías el enchufe? No, lo que tomaba era láudano de Sydenham. El láudano de Sydenham Sydenham era un médico británico del 1650 y el láudano, la morfina que tomaba, por los dolores, por el asma inclusive, por los dolores reumáticos, que incluso uno de los efectos adversos del láudano de Sydenham, que tiene morfina, es constipación, lo cual era muy malo para una persona que sufría de hemorroides intensas. Se escribía y se carteaba con Belgrano, los dos tenían hemorroides intensas. Así que imaginemos en ese... No sé si quería saberlo, doctor. Bueno, pero es así. Y cuando uno toma conciencia del sufrimiento que tuvo desde el punto de vista... Perdía el sueño, no dormía, tenía insomnio en la tienda de campaña, pero el diagnóstico lo hace él. Una de las frases de San Martín